Imagina que te encierran en una caja, te quitan el aire, te quitan el agua, te congelan hasta que tu sangre se vuelve inútil, te lanzan radiación suficiente para romper tu ADN como si fuera papel mojado, y luego te dejan ahí. No por minutos, ni por horas, sino por días, semanas, meses. Y después, cuando finalmente abren la caja, no solo sigues vivo, sino que te levantas, caminas, comes y sigues con tu vida como si nada. Para un humano eso no es supervivencia. Eso es ciencia ficción. Eso es literalmente imposible. Y sin embargo, existe un animal real que hace exactamente eso. Y lo peor no es que lo haga una vez, lo hace como estrategia de vida, como si fuera algo normal, como si la muerte fuera un inconveniente menor. Y aquí es donde el asunto se vuelve inquietante, porque este animal no es una rareza exótica escondida en una cueva remota del Himalaya, ni un monstruo de las profundidades marinas. Es algo tan pequeño que podrías tener cientos en la punta de un lápiz y ni siquiera darte cuenta. Vive en tu ciudad, puede vivir en tu jardín, puede vivir en el musgo que crece en una pared húmeda. Y durante la mayor parte del tiempo no parece especial. Pero cuando el mundo se vuelve hostil, cuando el entorno cruza la línea de esto mata a todo, este animal hace algo que rompe las reglas. Apaga la vida. Se apaga a sí mismo. Entra en un estado en el que, si tú lo vieras, si tú lo midieras con instrumentos, si tú lo evaluaras como evaluarías a cualquier ser vivo, dirías, está muerto. Y aún así después puede volver, como si nada. El animal se llama tardígrado, aunque la mayoría de la gente lo conoce por un apodo más amistoso, el oso de agua. Y ese nombre suena adorable, casi como un peluche microscópico. Pero lo que hace este bicho es todo menos adorable, porque su existencia plantea una pregunta muy peligrosa. ¿Y si la muerte tal como la entendemos no fuera un muro, sino una puerta que simplemente no sabemos abrir? Para entender por qué el tardígrado es tan absurdo, primero hay que entender qué significa morir de verdad. Porque la muerte no es un clic instantáneo, es un proceso. En humanos, por ejemplo, puedes parar tu corazón por unos minutos y aún así volver si te reaniman. Técnicamente te moriste, pero no de forma irreversible. El problema real llega cuando el daño celular se vuelve demasiado grande. Cuando el metabolismo se detiene por completo, las células dejan de producir energía, las membranas se vuelven inestables, las proteínas se deforman, los orgánulos colapsan y, lo más importante, el ADN empieza a romperse sin reparación. Y una vez que tu información genética se fragmenta y se corrompe, tu cuerpo ya no tiene el manual de instrucciones completo para reconstruirse. Es como si quemaras una biblioteca entera y luego intentaras recordarla leyendo cenizas. No hay vuelta atrás. Para la mayoría de la vida compleja, el punto de no retorno es real y es cruel. Por eso, cuando los científicos empezaron a ver que el tardígrado parecía sobrevivir a condiciones que deberían destruirlo a nivel molecular, muchos pensaron que era un truco, un error de interpretación, un caso de sobrevive un poquito o sobrevive parcialmente. Pero no. Cuanto más lo estudiaban, más claro era que el tardígrado no estaba haciendo trampa. Estaba haciendo algo distinto. Y lo primero que tienes que saber es que el tardígrado no es una sola especie. Son cientos, tal vez miles de especies diferentes dentro de un grupo de animales microscópicos que llevan en la Tierra una cantidad absurda de tiempo. Los encuentras en océanos, suelos, musgos, lichens, en el Ártico, en el desierto, en montañas, en agua dulce, en ambientes donde casi todo suena a muerte lenta. En general, si hay un lugar donde pueda existir una película de humedad, por mínima que sea, hay probabilidades de que un tardígrado pueda estar ahí viviendo su vida de microrrey. Comen algas, bacterias, pequeños organismos. Algunos incluso pueden depredar. Son animales completos. Tienen sistema digestivo, tienen musculatura, tienen un sistema nervioso simple, tienen conducta, tienen movimiento. No son una célula suelta ni una colonia gelatinosa. Son animales.
Entonces, ¿qué hace que sean tan especiales? La respuesta corta es su capacidad de entrar en un modo extremo llamado criptobiosis. Y si esa palabra suena a hechizo, es porque básicamente lo es, pero biológico. Cripto, como oculto, biosis como vida. Vida oculta. Cuando el ambiente se vuelve imposible, el tardígrado se protege apagando sus procesos vitales casi por completo. En este estado, su metabolismo cae a niveles tan bajos que es casi como si estuviera pausado. No está comiendo, no está creciendo, no está haciendo vida en el sentido normal. Está esperando. Uno de los disparadores más comunes es la deshidratación. Si un tardígrado vive en musgo, por ejemplo, y el musgo se seca, el tardígrado se enfrenta a un problema simple. Sin agua, la vida se rompe. El agua no es un lujo. Es el medio donde ocurren casi todas las reacciones químicas del cuerpo. Sin agua, las proteínas pierden su forma, las membranas se colapsan, el interior celular se vuelve un caos. En la mayoría de los animales, deshidratarte de forma extrema no es solo te mueres. Es te mueres y además te deshaces por dentro. Pero el tardígrado, cuando detecta que el agua se va, se encoge sobre sí mismo, retrae sus patas, se convierte en una especie de cápsula seca llamada tun, como un pequeño grano arrugado, y pierde casi toda el agua de su cuerpo. Y aquí viene lo loco. En lugar de colapsar, se estabiliza. ¿Cómo estabilizas algo que debería derrumbarse cuando le quitas el agua? Esa es la parte que ha obsesionado a científicos durante décadas, porque la solución del tardígrado parece una combinación de química protectora, proteínas especiales y una especie de embalaje molecular. En muchos organismos que sobreviven a deshidratación, como ciertos nematodos o algunas semillas, se usan azúcares como la trealosa para proteger estructuras celulares, creando un estado vitrificado, como si las células se convirtieran en vidrio biológico. Y los tardígrados, dependiendo de la especie, pueden usar estrategias similares, pero también tienen algo aún más raro: proteínas que, literalmente, sustituyen funciones del agua. Proteínas desordenadas que se reorganizan para formar una matriz protectora al secarse, manteniendo estructuras internas en su lugar para que no se rompan. Y si esto suena como envolver tus órganos en plástico de burbujas microscópico antes de un apocalipsis, pues sí, es eso. Ahora bien, sobrevivir deshidratación extrema ya sería impresionante. Pero el tardígrado no se quedó ahí, porque una vez que puedes pausar tu biología y proteger tus células, de pronto puedes sobrevivir a cosas que normalmente dependen de que estés vivo y vulnerable en ese momento. Congelación, por ejemplo. En humanos, congelarte no es solo te quedas frío. El problema real es que el agua dentro y fuera de tus células puede formar cristales de hielo. Y esos cristales rompen membranas, perforan estructuras, destrozan tejidos. Es como congelar una botella de agua. Se expande, se deforma, revienta. Ahora imagina eso, pero en cada célula. Para muchos organismos, congelación profunda es destrucción física. Pero el tardígrado, si está en criptobiosis o si se prepara adecuadamente, reduce el agua libre que podría formar cristales y evita parte de ese daño. Es como si estuviera diseñado para no romperse cuando el mundo se convierte en un congelador. Y luego está el calor, porque algunos tardígrados pueden tolerar temperaturas que matarían a muchos animales pequeños. Obviamente hay límites, esto no es invulnerable para siempre. Pero la tolerancia es absurda, la radiación también. Y aquí llegamos a la parte más interesante y más aterradora: la radiación. La radiación ionizante es una de las cosas más demoledoras para la vida porque no solo quema tejidos, sino que rompe el ADN directamente. Divide las cadenas, genera radicales libres, causa daño molecular que, si no reparas rápido, se vuelve una cascada. En humanos, dosis relativamente altas pueden causar enfermedad por radiación y muerte. En células, la radiación produce un caos genético y, sin embargo,
Los tardígrados aguantan dosis que suenan ridículas, como si el daño no fuera tan grave, o como si tuvieran formas de repararlo y protegerlo que nosotros no tenemos. Y aquí entra uno de los hallazgos más famosos, una proteína en tardígrados que se volvió casi legendaria en divulgación científica, conocida como DSUP, abreviatura de Damage Suppressor, suprimidor de daño. La idea es simple. DSUP se asocia al ADN, se pega cerca de él y ayuda a reducir el impacto del daño por radiación, como una armadura molecular. Y lo más loco es que cuando científicos expresaron esta proteína en células humanas en laboratorio, esas células mostraron mayor resistencia a daños por radiación comparadas con controles. O sea, una parte del truco del tardígrado puede transferirse, al menos parcialmente, a otros organismos. Y eso, por sí solo, debería hacerte levantar una ceja. Porque ya no es solo qué extraño animal, sino esta biología podría cambiar medicina. Pero incluso si DSUP no fuera real, incluso si fuera exageración, el tardígrado seguiría siendo un monstruo biológico por una razón aún más absurda: el espacio. En 2007, en una misión europea, se expusieron tardígrados al vacío del espacio y a radiación cósmica durante días. Y después se trajeron de vuelta. Y muchos sobrevivieron. Algunos incluso se reprodujeron. Para que lo entiendas, el vacío del espacio significa ausencia de presión, lo que en organismos normales causa ebullición de fluidos, destrucción, colapso. Además, el espacio bombardea con radiación ultravioleta extrema. Para la mayoría de la vida, eso es una sentencia. Pero el tardígrado, no. Y en este punto, si eres una persona normal, empiezas a pensar, ok, este animal no es solo resistente, parece que no está jugando con las mismas reglas. Porque todo en biología gira en torno a compromisos. Si eres muy bueno en algo, normalmente pagas un precio en otra cosa. Si eres rápido, quizá no eres resistente. Si eres resistente, quizá no eres flexible. Si tienes un metabolismo capaz de sobrevivir extremos, quizá pierdes eficiencia. Pero los tardígrados dentro de su escala parecen haber hackeado el sistema. Ser pequeños y simples les permite sobrevivir con menos requisitos. Pero aún así, incluso para un animal pequeño, esto es absurdo. Ahora bien, en este punto es donde muchas personas cometen un error: pensar que el tardígrado es inmortal. No lo es. Puede morir. Puedes matarlo. Puedes destruirlo físicamente. Puedes dañarlo más allá de su capacidad de reparación. Puedes cocinarlo si te pasas. Puedes romperlo. Puedes hacer que su estructura celular sea irreparable. No es un dios microscópico, pero lo que sí es un animal que puede hacer algo que parece evadir la muerte en su forma más básica. Puede apagar y volver a encender su vida sin perder la integridad. Y eso, de forma conceptual, es lo que nos desconcierta. Porque si puedes pausar y reanudar, entonces la pregunta cambia. La pregunta ya no es ¿puede morir? La pregunta es ¿qué es estar muerto? Porque si tú encuentras un tardígrado en estado TUN, deshidratado, inmóvil, sin actividad detectable, ¿cómo lo clasificarías? ¿Vivo? ¿Muerto? En medicina humana usamos signos vitales: respiración, pulso, actividad cerebral, metabolismo. Pero el tardígrado puede caer tan bajo en actividad que parece que no hay nada. Y aún así, hay potencial. Hay reversibilidad. Esto nos lleva a algo que suena filosófico, pero es biología pura. Tal vez la muerte irreversible no es parar, sino romper. El tardígrado puede parar, pero evita romperse. Y si ese es el criterio, entonces este animal no es un inmortal, sino un maestro del «no me rompo aunque me apagues». Y eso ha hecho que los tardígrados se conviertan en un símbolo para muchas áreas científicas. Criopreservación, por ejemplo. La idea de congelar células, tejidos, órganos o incluso cuerpos humanos sin dañarlos es un sueño antiguo. El problema es que congelar agua produce hielo, y el hielo destruye.
Por eso se usan crioprotectores, sustancias que reducen formación de cristales. Pero los crioprotectores también son tóxicos en ciertas concentraciones. Y ahí está el dilema. Pero el tardígrado ya tiene soluciones biológicas para estabilizar estructuras sin que se rompan. No necesariamente soluciones que podamos copiar tal cual, pero sí principios. Luego está la medicina contra radiación. En un mundo donde radioterapia es un tratamiento estándar contra cáncer y donde exploración espacial aumenta exposición a radiación, entender estrategias de protección del ADN no es solo curiosidad. Es posible herramienta médica. Y luego hay otro tema aún más grande: los viajes espaciales largos. El sueño de enviar humanos a Marte o más allá choca con un problema enorme: radiación cósmica y tiempo. Si pudiéramos reducir metabolismo humano durante meses, como una hibernación profunda, reducirías consumo de recursos y tal vez mitigarías algunos riesgos. No sería igual a criptobiosis, porque nosotros somos mucho más complejos, pero la idea de pausar sistemas biológicos sin daño es oro. Y claro, aquí es donde tu cerebro empieza a hacer conexiones peligrosas, porque si la naturaleza ya inventó una forma de pausa reversible en animales, entonces no es imposible en principio. Es solo difícil. Es solo que aún no lo entendemos. Y la diferencia entre imposible y difícil es historia. Pero antes de que el video se convierta en un discurso motivacional, déjame poner un poco de realidad sobre la mesa. Los tardígrados sobreviven porque son pequeños, simples y porque su biología está adaptada a esos extremos. Un humano no puede deshidratarse al 97% y volver. No puedes dejar de respirar durante días. No puedes dejar de tener metabolismo y luego regresar. Tenemos órganos que colapsan, tejidos que se necrosan, un cerebro que se destruye sin oxígeno. Así que no, esto no significa la inmortalidad está a la vuelta de la esquina. Pero sí significa algo aún más inquietante. La vida puede reorganizarse para resistir lo que creíamos definitivo. Y para hacerlo más raro, el tardígrado no es un caso aislado en la naturaleza de sobrevivir a lo imposible. Existen bacterias extremófilas, existen organismos que entran en estados similares, existen semillas que esperan décadas, existen animales que hibernan. Pero el tardígrado es especial porque es un animal multicelular, con un cuerpo real, con tejidos, con conducta, y aún así puede entrar en un modo de casi cero actividad. Y aquí viene el giro que a mí me encanta. El tardígrado no evolucionó esto para impresionar a científicos. Evolucionó esto porque vive en ambientes donde la humedad aparece y desaparece, donde el musgo se seca, donde el hielo llega, donde el sol quema, donde el microentorno cambia. Para un tardígrado el mundo es una sucesión de mini apocalipsis. Un día hay agua, al otro día no. Un día estás cómodo, al otro estás seco como polvo. Entonces su estrategia no es ser fuerte, es ser paciente, ser el campeón de esperar. Y si lo piensas, eso es casi poético. En lugar de pelear contra el mundo, el tardígrado se desconecta y deja que el mundo pase. Pero lo que lo convierte en una historia de terror biológico es lo siguiente. ¿Qué tan lejos puede llegar esto? Porque aquí es donde aparecen relatos de tardígrados reviviendo después de mucho tiempo. Se han reportado casos de tardígrados que, en condiciones adecuadas, pudieron regresar tras largos periodos en estado de criptobiosis. Sin embargo, también hay un límite. La criptobiosis no es magia. Con el tiempo, incluso con protección, el daño acumulativo puede crecer. La radiación de fondo, microfracturas, oxidación, errores inevitables. Por eso no es inmortalidad eterna, es supervivencia extrema, con un reloj lento. Pero aún con reloj, el hecho de que exista ese modo de pausa ya es una bofetada a nuestra intuición. Porque los humanos no pensamos la vida como algo que pueda ponerse en stand-by. Pensamos vida como un fuego que tiene que mantenerse encendido. Si se apaga, se acabó. Pero el tardígrado te dice, no necesariamente. Puedes apagarlo si proteges las brasas. Y lo más absurdo de todo
es que probablemente hayas estado cerca de tardígrados sin saberlo. Si vives en un lugar con musgo, probablemente hay tardígrados. Si hay humedad en un rincón, podrían estar ahí. Son tan comunes que, en cierto sentido, la Tierra está llena de pequeños animales con habilidad de casi muerte. Y eso, honestamente, es increíble. Ahora déjame pintarte una escena para aterrizar esto en tu cabeza. Imagina que un tardígrado está en el musgo de una roca. Llueve. Él vive, se mueve, come. Luego llega el sol. Todo se seca. El tardígrado se encoge, se apaga. Pasa una semana. Pasa un mes. Llueve otra vez. Y el tardígrado vuelve como si se hubiera ido a dormir. Para él, el tiempo es diferente. Su vida no es una línea continua. Es una sucesión de capítulos separados por pausas. Y entonces, la pregunta más inquietante aparece sola. Si algo puede pausar su vida, ¿qué otras formas de vida podrían hacerlo si la evolución les diera el tiempo y la presión correcta? Porque la vida no es estable, es una carrera armamentista. Y si la criptobiosis funciona, la selección natural la mantiene. Y si eso es cierto, entonces la idea de vida resistente al espacio ya no es solo teoría. Porque el tardígrado, en cierto sentido, es un candidato natural para sobrevivir a cosas que parecen extraterrestres. No porque venga del espacio, como algunos memes han dicho, sino porque tiene las herramientas biológicas para soportar vacío, radiación y extremos. Y eso hace que el tardígrado sea un recordatorio incómodo. La Tierra ya produce cosas que parecen imposibles. Y sí, se ha especulado mucho con eso. Hay quien dice, ¿podrían sobrevivir en meteoritos? ¿Podrían viajar entre planetas? Y aquí hay que ser cuidadosos porque el espacio real es extremadamente hostil, y sobrevivir 10 días no es lo mismo que sobrevivir miles de años. Pero el hecho de que siquiera podamos hacer esa pregunta sin reírnos ya es un cambio. Antes era ridículo. Ahora es, tal vez en condiciones específicas. Pero volviendo a lo que realmente importa para tu canal, el tardígrado es viral porque combina 3 cosas que Internet ama. Es pequeño y feo de forma adorable. Su historia se siente como magia y al mismo tiempo está respaldado por ciencia real que suena a superpoder. Es un superhéroe que existe. Y esa mezcla es perfecta para enganchar. Aún así, yo quiero darte el golpe emocional final, porque el tardígrado no solo es un animal raro, es un espejo. Un espejo que te muestra lo frágiles que somos nosotros, porque nosotros tenemos tecnología, ciudades, medicinas, satélites, y aún así, una falla básica como falta de agua y exposición extrema nos destruye rápidamente. Mientras tanto, un animal microscópico sin cerebro grande, sin cultura, sin herramientas, sin nada, tiene un modo de supervivencia que parece superior. Y aquí está la ironía. Nosotros somos los que nos creemos invencibles, pero ellos son los que pueden esperar el fin del mundo y volver cuando todo mejore. Entonces, si tuviera que resumir el misterio del tardígrado en una frase sería esta. No es que no pueda morir, es que puede evitar que la muerte sea irreversible, y eso es exactamente lo que nos obsesiona. Porque si la diferencia entre vida y muerte es la irreversibilidad del daño, entonces el tardígrado demuestra que hay formas de vida que viven peligrosamente cerca de ese borde, y aún así vuelven. Y ahora, para cerrar, déjame dejarte con una imagen que me gusta mucho. Mientras tú y yo vivimos en una línea de tiempo continua, como una vela que se consume hasta apagarse, el tardígrado vive como un archivo que puedes cerrar y abrir, como un juego que puedes pausar, como un libro que puedes dejar en una página durante años y luego continuar en la siguiente. Y si la naturaleza pudo inventar eso una vez, la pregunta real no es si existe. Ya existe. La pregunta es, ¿qué otras cosas parecidas existen que aún no hemos entendido? Porque si algo tan pequeño puede hacer esto a plena vista de todos, ¿qué más está escondido en el mundo esperando a que lo notemos? Gracias por vernos